Dale. Pues bueno, hola, Philip y hipotéticos oyentes. Sí, aquí en casa de Dick. Y aquí está Mateo. Y bueno, les vamos a demostrar las ecuaciones de Ferrer. Vamos a demostrar. ¿Mande? ¿Que sí? Ah, va, perfecto. Vamos a demostrar la ecuación hidrostática. Vamos a demostrar la relación que existe entre la altura geopotencial y la altura geométrica. Vamos también a demostrar, a partir de esas ecuaciones y de la ecuación de estado o de gases ideales, vamos a determinar para la zona isotérmica y para la zona gradiente de la atmósfera, tanto para la presión como para la densidad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Y bueno, ¿puedes ayudarme a borrarlo? ¿A este lado? Gracias. Bueno, entonces para empezar y demostrar, que probablemente va a ser una de las preguntas del examen de Ferrer, es demostrar la ecuación de hidrostática. Y para hacerlo tienes que partir de la hipótesis de que la atmósfera es homogénea. Entonces vas a tener un trozo de la atmósfera. Este trozo de la atmósfera es como si quitáramos un cacho de la atmósfera. O sea, vamos a quitar un cacho y este cacho lo vamos a seccionar. Y este cacho tiene ciertas peculiaridades. De estas peculiaridades sale, por ejemplo, que tiene obviamente un peso, ¿no? ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos, y vamos a decir, que tiene una base cuadrada. ¿De qué? Del lado L y L. Como es un cuadrado, es L por L, ¿no? Va a tener esto, lo vamos a llamar diferencial de la altura geométrica, ¿ok? ¿Por qué un diferencial? Pues únicamente es por convención. En esencia es una altura, ¿no? Entonces lo vamos a llamar el diferencial de la altura geométrica. Luego, ¿qué más sabemos? Sabemos que en la parte inferior va a sentir una presión P. Y arriba va a sentir una presión en dirección opuesta, el principio de Pascal, que va a ser P más más un diferencial de P, ¿ok? Entonces, de esta hipótesis es donde vamos a partir, ¿perfecto? Entonces, ya sabemos que tenemos una sección de la atmósfera que siente una presión para arriba, una presión más un diferencial de presión para abajo y obviamente el peso que va para abajo, ¿bien? Entonces, vamos a obtener tres cosas de esto. Lo primero que vamos a obtener es que el volumen. Ok, ¿cómo obtenemos el volumen? El volumen de esta figura, que sería lado, ¿por qué? Por la altura, ¿no? Que es el diferencial de HG. Entonces me quedaría lado por el diferencial de HG. Eso, en esencia, sería el volumen de mi cubo. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos determinar? Primero, volumen. Segundo, vamos a obtener, adivinen qué, vamos a obtener la masa. ¿Y cómo es que vamos a obtener la masa? Va a ser a partir de la fórmula de densidad. La fórmula de densidad es masa entre volumen, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser la masa? Va a ser el volumen por la densidad. Bien, entonces, ya sabemos qué es el volumen, es esto. ¿Y la densidad la sabemos? No, va a ser una incógnita. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. Y esto es igual a la densidad por L por DHG. Perfecto. Muy bien. ¿Y de aquí qué podemos hacer? Ahora que ya tenemos el volumen y la masa, vamos a obtener el peso, que es un dato que me da en la parte inicial, ¿no? Quiero obtener el peso. ¿Cómo se obtiene el peso? Pues bueno, segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Pues es la gravedad. Entonces, en este caso, me quedaría que el peso es la densidad por lado por DHG. ¿Por cuánto? Por la gravedad. ¿Por qué? Porque todo esto es la masa. Por la gravedad obtenemos el peso. Perfecto. Volumen, masa, peso. Ahora bien, les pregunto, a partir de esto, lo que vamos a hacer es obtener una sumatoria de fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A cero. ¿Por qué? Porque es hidroestática. Eso significa que está estático.
en reposo, o en su defecto, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que estamos viendo con la maestra. Entonces, ¿qué fuerzas se involucran en mi diagrama? Pues bueno, va a ser igual a 0, y eso sé que es igual a ¿qué? A P, que es positivo, menos W, que es el peso, menos P más DP. Oiga, profe, bueno, no sé el profe, perdón, es la costumbre. Oiga, profe, ¿por qué es que estos llevan menos y van en sentido contrario? Por convención, estoy diciendo que hacia arriba el peso es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, hacia arriba la presión positiva y hacia abajo va a ser negativa. Por eso W y la presión, más el diferencial de la presión, va a ser negativo. ¿Va? Perfecto. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer simplificar. ¿Qué dice esto? Pues bueno, me dice que 0 es igual a P menos W menos la presión menos el diferencial de la presión. Simplifico. Presión se va con presión y me queda ¿qué? Paso sumando. Que el diferencial de presión es igual a menos el peso. Perfecto. ¿De aquí qué puedo hacer? ¿Qué puedo simplificar? Pues bueno, ya obtuvimos lo que es el peso, ¿no? Está justamente en esta sección. Entonces, vamos a sustituir. Diferencial de la presión es igual a menos ρ por L por DHG por la gravedad. Perfecto. Oye, profe, pero no te quedó la respuesta que queremos. Pues no. ¿Por qué? Vamos a retomar el término o a lo que significa el diferencial de presión. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues bueno, hay que recordar nuestras clases de física 2, lo que vimos en prepa. Hay que recordar que la presión es igual al diferencial de la fuerza entre el diferencial del área. Y esto es el límite cuando el diferencial del área tiende a 0. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, tiene que haber, para poderlo expresar en una suma de fuerzas, se tiene que ver como ¿qué? Como una presión sobre un área. ¿Y cuál es el área de mi cubo? Es lado por lado. Entonces, para expresar este lado como un diferencial, o sea, como una fuerza, lo que tendríamos que hacer sería expresarlo como dP por unidad de área, que en este caso sería por L por L. Entonces no salió de la nada estos L's, salió del principio de lo que significa la presión, una fuerza aplicada sobre un área. Entonces de aquí voy a tener que la menos densidad por L por la gravedad, por DHG, aquí únicamente lo puse antes, y simplifico. L por L pasa dividiendo, diferencial de la presión es igual a menos ρ por G por DHG. Perfecto. Señoras y señores, lo que hicimos fue obtener la ecuación de hidroestática. Perfecto. Pues bueno, vamos a hacer la segunda parte de este video. ¿Y qué vamos a relacionar? Pues bueno, lo que vamos a relacionar en esta parte es la altitud geométrica con la altitud geopotencial. ¿Y cuál es la diferencia? Porque esa es una pregunta que va a venir probablemente en el examen. Bueno, la altitud geopotencial es una altitud ficticia. ¿Por qué? Porque parte de una hipótesis, ¿va? Entonces en la segunda parte del video lo que vamos a hacer es relación de HG con H, donde HG es la altitud geométrica, o sea, la que hay absoluta, como si midieras con unas cintas desde un avión hacia el piso. Esa es la geométrica, y la geopotencial es una altitud ficticia. ¿Por qué? Porque parte de una relación, de una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Pues bueno, parte de la siguiente hipótesis. La gravedad a nivel del mar va a ser igual a la gravedad a cualquier parte de la atmósfera. Hacemos esto a fin de simplificar los cálculos matemáticos, ¿va? Cosa que, bueno, sabemos que no es real en la vida real, en el mundo real, pero necesitamos esta hipótesis, este truco matemático para que sea muchísimo más sencillo el llegar a concluir fórmulas que puedan aproximar valores para los aviones, para helicópteros, etc., ¿no? Entonces decimos que la gravedad a nivel del mar es la misma a la gravedad en cualquier punto, ¿va? Y hay otra condición. Y lo que vamos a decir es que la altitud geométrica es diferente de la altitud geopotencial. Perfecto.
Entonces, partimos de esto para poder empezar, ¿va? Entonces, en la primera sección del video, lo que hicimos fue demostrar que la ecuación de hidrostática, que dice que mi diferencial de presión es igual a menos ρ por G por dHg. Perfecto. Un diferencial de la altura geométrica por la gravedad por la densidad de ese trozo es igual a un diferencial en la presión. Ahora, usando nuestra hipótesis, podemos concluir lo siguiente. Hipótesis. Con la hipótesis, lo que vamos a hacer es que el diferencial de presión es igual a menos ρ por G0 por dH. ¿Bien? Perfecto. Aquí ya usamos la que ya se introduce la altitud, un diferencial de la altitud geopotencial en relación con ¿qué? Con la gravedad a nivel del mar. Entonces, lo que voy a hacer es dividir mi ecuación hidrostática entre mi hipótesis, que parte de G0 es igual a G. Entonces, dp menos ρ G dHg lo voy a dividir entre esta sección. Porque si divido este lado y de este lado, si este pasa multiplicando, estoy multiplicando por un 1 disfrazado. Entonces, este lado me va a quedar como menos ρ G0 dH y este lado me va a quedar como menos ρ G0 dH. Perfecto. Y observen esto, dp entre menos ρ G0 es dH. Vamos a escribirlo. dp entre menos ρ G0 es igual a dH. ¿Lo observan? Aquí está. Entonces, toda esta sección la puedo reescribir. ¿Cómo qué? Como dH, diferencial de la altura geopotencial. Entonces, dH me queda entre dH, ρ y ρ se van, se hacen 1, G entre G0 por dHg entre dH. Este dH que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y al pasar multiplicando se va a ver con este dH, ¿no? Me va a quedar un dH entre dH, que esto es igual a 1. Y ahora, ¿de aquí qué puedo hacer? Pues bueno, en esta parte vamos a hacer una sustitución. ¿Y de qué voy a sustituir? Pues bueno, lo que sé es la siguiente fórmula. La gravedad es igual a la gravedad a nivel del mar por R entre R más HG. ¿Sí? Entonces, este G entre G0, observe que si despejo de este lado, me va a quedar como R entre R más HG al cuadrado. Esa es una fórmula, ¿no? Una fórmula base. Lo que hice fue reescribir G como G entre G0, se respeta la igualdad, y este G entre G0 es lo que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es sustituir. Perfecto. Bien, entonces DH se va con DH, partimos de lo siguiente. DH es igual a G entre G0, que voy a sustituir de esta fórmula conocida, que es R entre R más HG al cuadrado por dHg. Señoras y señores, es importante que para esta parte del video ustedes ya dominen tanto cálculo diferencial como cálculo integral, porque si no van a estar aburridos como Mati. Dios santo. Haz un emote, va a salir en YouTube. No solo me veo. Pero haz un emote. ¿Ya explico? Ok. Perfecto. Lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar. Perfecto. Vamos a integrar cada lado como si fuera una ecuación diferencial, que lo es parcialmente. En ecuaciones diferenciales, el que puedas separar por cada uno por su integral es un método bastante sencillo para un tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, este lado me va a quedar como h a 0 de dh y este lado va a ser de hg a 0. ¿Por qué? Este es un diferencial de altura, de una altura al piso. Este es un diferencial de altura geométrica al piso. Perfecto. R entre R más HG al cuadrado de HG. Viene la segunda hipótesis. La hipótesis va a ser, una cosa para simplificar, es que R es constante. El radio de la Tierra vamos a suponer que es constante.
cosa que no es cierto, pero somos ingenieros, tenemos que simplificar las cosas. Entonces, este lado, ¿cómo me quedaría? De h me quedaría h evaluada en h y 0. Perfecto. Y de este lado, bueno, te complican un poco más las cosas. Recordemos que r es constante, por lo que voy a separar r al cuadrado, r más hg al cuadrado. R al cuadrado lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Y arriba me va a quedar la integral de hg a 0 ¿de qué? De dhg o 1 por dhg entre r más hg al cuadrado. ¿Sí? R es constante, lo elevo al cuadrado el numerador, r al cuadrado, r más hg al cuadrado, r cuadrado es constante, lo puedo sacar de la integral y me queda entre r más hg al cuadrado. Esa es una integral que vamos a resolver por sustitución, cosa que no es difícil, ya sabemos hacerlo. Vamos a definir u, que es igual a r más hg. Perfecto. Entonces sé que mi du va a ser igual a dhg. Oye, no entendí por qué se fue el r. Pues r recuerda que es una constante, como si tuviera un 5. 5 más un hg, me quedaría el diferencial de hg. La derivada de r pues va a ser 0 porque es una constante y du pues es mi variable a sustituir. ¿No? Entonces me va a quedar. Uy, voy a hacer una pose medio extraña. No sé si sigue viendo, espero que sí. Me va a quedar que h, bueno, voy a escribirlo un poquito más acá. H de h a 0 es igual a r al cuadrado. ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto. Por la integral de hg a 0 de du entre u al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Pues bueno, esa ya es una integral bastante sencilla, ¿no? Bastante intuitiva. U la puedo escribir como u a la menos 2 y uso la famosa técnica de integración de n más 1 entre n más 1, ¿no? Elevado a n más 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumarle, ¿no? Evaluado de h a 0, de r cuadrado, evaluado de hg. Entonces aquí lo que voy a hacer es quedar multiplicando. Me va a quedar como 2 a la menos, u a la menos 2 más 1, u a la menos 1, ¿entre qué? Entre menos 1. Y eso está evaluado de hg a 0. Perfecto. Muy bien. Continuamos. H de h a 0 es igual a r al cuadrado por u. Me queda como menos, y aquí voy a expresar u como r más hg. R más hg está como numerador, pasa como denominador con signo contrario y el menos se respeta, ¿no? Y estoy evaluado de hg a 0. Esto quiere decir que en todos los hg que vea, reemplazo con hg y luego le resto a los hg, los voy a sustituir por 0. Entonces me va a quedar h, que me queda h menos 0, o sea, h, para ya poder quitar este simbolito de que voy a evaluar, r al cuadrado, y aquí me va a quedar menos 1 entre r más hg, menos 1, o sea, menos 1 entre r, y el hg pues sería evaluado en 0, ¿no? Entonces me va a quedar que h es igual a r al cuadrado, menos por menos, más por menos 1 más 1 r más hg entre r. Perfecto. ¿Y de aquí qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es simplificar. ¿Y cómo simplifico? Pues bueno, aquí me va a quedar h por r cuadrada. Lo que voy a hacer es usar el método de la carita feliz. Me va a quedar menos r más hg entre r por r más hg. Perfecto. R se va con r y me va a quedar un r, un numerador hg entre esto. Como se están multiplicando, puedo simplificar con el que está afuera, por lo que me va a quedar, ¿dónde puedo escribir? Vamos a escribir acá arriba. Me va a quedar que h es igual, un r cuadrado se me va con un r, me va a quedar r por hg entre r más hg. Señoras y señores, lo que acabamos de hacer es demostrar matemáticamente la relación que existe entre la altura geopotencial con respecto a la altura geométrica. ¿Y ya?
concluimos lo correcto. Lo que hicimos fue crear una altitud ficticia que se usa mucho en la aviación, en la ingeniería aeroespacial, en la ingeniería aeronáutica. Entonces, ya con eso concluimos el segundo paso de nuestro video: relacionar la altura geopotencial con la altura geométrica. Perfecto, chiquillos. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que la atmósfera tiene unas características especiales. No sé si me veo justamente ahí, deja ver. Sí, ok. Tiene unas características muy especiales. Tiene algunos puntos que va a tener un carácter isotérmico. ¿Qué quiere decir que es isotérmico? Pues bueno, en termodinámica significa que la temperatura no va a variar y también va a tener zonas gradiente, que son zonas gradientes donde la temperatura sí va a variar. La presión y la densidad siempre varían, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a deducir el comportamiento y las fórmulas que tenemos que emplear para las zonas gradiente y para las zonas isotérmicas. Primero vamos a empezar con las zonas isotérmicas. Primero, hay que entender un poquito de concepto previo, ¿no? Supongamos que esta es la atmósfera que relaciona la altitud geopotencial, lo que ya demostramos en la parte anterior del video, con la temperatura en Kelvin, ¿sí? Y obviamente la altura en kilómetros, vamos a poner. Perfecto, muy bien. Entonces, tiene el siguiente comportamiento. Primero, se va a ¿qué? A enfriar. Va a tener un comportamiento isotérmico y luego se va a calentar, poquito menos que el inicial. Luego va a tener otra zona isotérmica para posteriormente volver a enfriarse, pero muchísimo más. Va a tener un último comportamiento isotérmico para proceder a volver a calentarse. Perfecto. Muy bien. Estos comportamientos es lo que vamos a evaluar en esta parte del video, que van a ser justamente estos. A eso le conocen como zonas isotérmicas. Y a estas se les va a conocer como zonas gradiente. En estos puntos la temperatura va a ser constante y en estos puntos la temperatura va a ser variable, ¿va? Entonces vamos a definir las fórmulas para estas zonas, ¿va? Vamos a hacer zoom en esta parte, ¿no? Vamos a llamarlo F, ¿les parece? Bueno, entonces partimos de hacerle zoom, o sea, hacerle con una lupa a la zona F. Tenemos este comportamiento. Perfecto. ¿Lo ven? Lo veo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una altura H1 y una altura H. ¿Sí? H siendo la inicial, H1 siendo la inicial y H siendo la final. Más arriba, más abajo. Perfecto. Aquí voy a tener ¿qué? Una presión 1, una densidad 1 y una temperatura 1. Perfecto. Bien. Y acá arriba voy a tener ¿qué? Una presión, una densidad y una temperatura. Perfecto, perfecto. No es más que magnificente. Ahora bien, existe una ecuación que va a ir luego en nuestras ecuaciones generales, que es la siguiente. Me relaciona la presión con ρ por RT. Este es el comportamiento que se le conoce como ecuación de estado. ¿Y qué es esta ecuación de estado? Pues bueno, es el comportamiento que tienen los gases ideales, donde me relaciona la presión con R, que es un valor constante, que son 287 joules sobre kilogramos Kelvin. La temperatura va a estar en Kelvin y la densidad va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bajo esta relación, lo que voy a hacer va a ser determinar el comportamiento en esta zona isotérmica. ¿Con qué ecuación? Pues bueno, va a ser en esencia con la ecuación que tenemos en la sección de allá, en ecuaciones generales, que es que la ecuación de hidrostática. Me faltó una ecuación, que de hecho pueden ser aquí. No sé si recuerdan en el video 2 nuestra hipótesis, que era que dP es igual a menos ρ por G0 por dH. Para esto vamos a usar siempre ya la altura geopotencial. Perfecto. Entonces, a partir de mi hipótesis voy a terminar las demás, ¿va? Entonces, de esta, lo que vamos a hacer va a ser dividir
cada lado El motor ya no por mi ecuación de estado, de gas ideal. Entonces tengo que dP va a ser igual a menos ρ por G0 por DH. Coinciden conmigo con que esto es igual a esto, ¿no? Como si tuviera un 5 igual a 5, ¿no? Entonces, si este lado lo multiplico por 5 entre 5, esto es 1, ¿no? Entonces, si este pasa multiplicando, si está multiplicando ambos lados, pues es un 1 escondido. Esto es un 1. Es como si no hubiera nada aquí. Perfecto. Voy a usar esa misma lógica. Como es lo mismo, si divido este lado entre 5 y este lado entre 5, este 5 que está dividiendo, supongamos que pasa multiplicando, tengo un 5 entre 5, que sigue siendo 1. Entonces, por esa lógica, lo que vamos a hacer va a ser nuestra hipótesis, donde se relaciona la altitud geopotencial, vamos a dividirla entre la ecuación de estado, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer va a ser dP, lo voy a dividir entre P, y todo esto lo voy a dividir entre ρ por RT. Oye, pero estás dividiendo por cosas diferentes. No, recuerda, son iguales, son iguales. Dividí por un 1 escondido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues está trivial, está sencillo, como diría el doctor Ferrer. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es integrar, como hicimos en el paso anterior, pero ahora con límites diferentes. ¿Por qué? Este lado lo voy a integrar con respecto P como índice superior y como subíndice como P1, por esta condición que escribimos en la parte inicial. Nuestro sum a F de dP entre P. Perfecto. Y este lado, si ven, ρ se va con ρ, porque es constante, entonces me va a quedar menos G0 entre RT por DH. ¿Sí? Pero observen esta belleza. G0, la gravedad a nivel del mar, es constante, por lo que la puedo sacar de la integral. R es la ecuación, es una constante en la ecuación de estado, que es 287, como ya dije, es constante, la puedo sacar. Y la temperatura, como estamos en zona isotérmica, T y T1 va a ser ¿qué? Van a ser iguales. Profe, no entendí. Pues mira, regresamos aquí. La temperatura aquí, que creo que es 216.66 Kelvin, en estos dos puntos, en las dos va a ser 216.66 Kelvin. Eso significa que no va a variar, por lo que también es constante, por lo que lo puedo sacar de mi integral. ¡Qué magnificente! Entonces, va a quedar dP entre P, de P a P1, y de este lado, ¿cuáles son mis signos de integración? Pues va a ser que H entre H1, ¿sí? H, la altura grande, H1, la altura chiquita, ¿va? Perfecto. H1, altitud geopotencial, no se les olvide. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a borrar. ¿Por qué? Porque justamente ya les dije que podemos sacar nuestros valores constantes. Eso significa que puedo sacar de mi ecuación G0 entre RT, perdón, de mi ecuación no, de mi integral, de H entre H1 de DH. Perfecto. Integramos. Integrales sencillas, integrales conocidas. Aldito, si me haces el favor, ¿cuál es la integral de 1 entre X? Es logaritmo natural. Exactamente. Entonces, dP entre P va a ser logaritmo natural de P. Logaritmo natural de P, que es evaluado de P a P1. ¿Y el otro lado que me queda? Pues H, ¿no? Entonces me queda G0 entre RT, diferencial de H, su integral, pues va a ser H, y eso va a ser evaluado de H a H1. Perfecto. Vamos a ver propiedades de logaritmos, no se me vayan a perder aquí. Tengo logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P1. ¿Por qué hiciste eso? Recordemos que cuando evaluamos una integral definida es en el primer término menos en el segundo término. Mi función logaritmo de P, primer término, logaritmo menos logaritmo de P1. ¿Qué es eso? Y eso está igual a que G0 entre RT H menos H1. La función es H, sustituyo H menos H1. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser usar propiedades de logaritmos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos que cuando están restando dos logaritmos, lo que podemos hacer es expresarlo como una división. Por lo que puedo expresarlo como logaritmo natural de P entre P1. Propiedad de logaritmo. Eso está igual a menos G0 entre RT por H menos H1.
Y aquí, ya para terminar, lo que vamos a hacer va a ser aplicar Euler de ambos lados. ¿Por qué? Porque la operación contraria del logaritmo natural es Euler. Entonces me va a quedar Euler. Aquí es como si agregara un E y un E, el logaritmo se va con el E y este lado me va a quedar el E. Entonces me va a quedar que P entre P1 es igual a Euler, recuerden, elevado a la menos G0 por RT y eso se multiplica por H menos H1. Señoras y señores, lo que acabamos fue descubrir y el comportamiento de la presión en la zona isotérmica. Pero no acaba aquí, no acaba aquí. ¿Por qué? Porque como es isotérmica, podemos deducir también la de densidad. ¿Y cómo la vamos a deducir? Pues bueno, observa lo siguiente. Observa que si tengo mi presión y tengo esta relación, es como si tuviera lo siguiente. P es igual a ρ RT y ahora P1 es igual a ρ1 RT1. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es dividir cada lado por esto. Entonces me dice que si divido este entre este, me va a quedar que P entre P1 es igual a ρ RT entre ρ1 RT1. Como es un comportamiento isotérmico, T es igual a T1, se me van. ρ y ρ1 son iguales, disculpa, no es cierto, R es igual a R y me queda que P entre P1 es igual a ρ entre ρ1. Entonces, P entre P1, por lo que puedo deducir la de densidad, densidad entre densidad 1 es igual a Euler a la menos G0 entre RT por H menos H1. ¿Por qué puedo hacer este cambio? Porque P entre P1 es igual a ρ entre ρ1. ¿Va? Perfecto. Y aquí lo que hicimos fue deducir el comportamiento de la densidad para zonas isotérmicas. Perfecto. Perfecto, chicos, chicas. Pues última parte del video, lo que vamos a hacer va a ser deducir la ecuación y las condiciones generales para la zona gradiente. Para esta zona, donde, pues bueno, la temperatura no es constante, la temperatura no es una zona isotérmica, es gradiente, cambia. Entonces, esta vamos a llamarle R y vamos a hacer zoom a R. O sea, con la lupa vamos a hacerle zoom. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener así, una pendiente, ¿no? Donde aquí tenemos una H1 y aquí una H. Perfecto. Y estoy haciendo zoom a R, a este cacho que circule. Bueno, redondeé. No importa. ¿No? Entonces, ¿de aquí qué sé? Aquí voy a tener, obviamente, una presión 1, una densidad 1 y una temperatura 1. Y en este lado voy a tener una presión, una presión, una densidad y una temperatura. Perfecto. Perfecto. Facilito. Sencillo. Entonces, ¿de aquí qué puedo hacer? ¿Qué puedo obtener? Pues bueno, vamos a partir precisamente de la misma ecuación que ya conocemos, que es nuestra hipótesis. Diferencial de presión es igual a menos ρ por G0 por dH. ¿Sí? Perfecto. El detalle es que la temperatura no va a tener un carácter constante, va a ser isotérmico. Eso significa que dt, bueno, hay que entender una cosa. Vamos a suponer, recuerda, porque queremos hacer los cálculos simples, que en la zona gradiente va a cambiar de una forma constante, con una pendiente constante, porque vamos a tener dos puntos. Entonces, A va a tener esta forma, un diferencial de la temperatura entre un diferencial de la altura. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser relacionar precisamente esto, que dice que mi que mi A, mi gradiente, va a ser T menos T1 entre H menos H1. Ese va a ser el comportamiento que tiene.
Ahora, sé que mi temperatura va a tener que, va a ser A por H menos H1 más T1. Entonces mi temperatura no es nada más que la pendiente que tiene en esta zona gradiente con mi diferencial de altura más mi temperatura, porque estas zonas se les va a conocer como zonas pivote, que nos van a ayudar en el futuro cuando hagamos cálculos. Y voy a hacer un cálculo de un ejercicio para que vean lo interesante y no tengan que usar tablas para el examen. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar la ecuación de estado que me dice que P es igual a ρ de RT. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir cada lado por esto. Bien, facilito. ¿Qué me va a quedar? Pues bueno, me queda que DH, para empezar, a DH lo puedo reescribir como ¿qué? Como DT es igual a DH entre A, ¿no? O sea, DH A. Perfecto. Y ahora si quiero DH es igual a DT entre A. Profe, ¿por qué tiene este comportamiento? Recuerda tus clases de geometría analítica para obtener la pendiente. Es el mismo razonamiento, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer es, esta altitud, lo que voy a hacer es reescribirlo. Perfecto. Como DT entre A. Excelente. Entonces, me queda que dP es igual a menos ρ por G0 entre, o bueno, por DT entre A. Magnificente, magnificente. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues bueno, lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a dividir mi ecuación esta entre mi ecuación de estado, ¿va? Entonces, voy a dividirla entre T. Sí, voy a dividirla entre T. Me va a quedar P por A. Este A lo voy a escribir un poquito más acá afuera. Entonces, G0, todo este lado lo voy a dividir entre ρ por RT. Perfecto. ¿Entendimos hasta aquí? Bastante sencillo, bastante fácil. Puede que no, ¿qué es lo que hice? Perfecto. Este DH lo reescribo como diferencial de temperatura entre el gradiente a partir de esta ecuación que sale de suponer que es una pendiente que tiene el mismo comportamiento. Es una pendiente, recordemos geometría analítica, tiene ese comportamiento. ¿Cómo cambia con la temperatura? Con respecto a la altura. Entonces, dado que sé esto, DH lo puedo reescribir, o sea, lo despejo como DT entre A, que es este cacho. Y ahora a toda esta la dividí entre esto, ¿va? Creo que sería más sencillo si lo hago antes de reemplazar. Observemos, tengo esta, entonces lo que voy a hacer es dividirla entre mi ecuación de estado, como en el caso anterior. dP entre P es igual a menos ρ G0 DH entre ρ RT. Perfecto. Y ahora este DH lo voy a reescribir como dP entre P es igual a ρ y ρ se van menos G0 entre RT. ¿Por qué se van? Porque recuerda que es el mismo ρ, ¿va? Es la misma densidad. Por DH. ¿Y DH qué es? DT entre A. Excelente, excelente. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar ambos lados, igual que en el paso anterior. Tengo una P, tengo un P1, ¿por qué? Recordemos mi dibujo. P1 es la inferior, P es la superior, P a P1, perfecto, de dP entre P, y eso está igualado, en un segundo, ahí está, eso está igualado a ¿qué? A menos G0 entre RT a DT. Esta A la pasé al principio. ¿Por qué la pasé al principio? Pues bueno, resulta que A es una pendiente constante, la puedo sacar de mi integral. R es una constante de gases ideales, la puedo sacar. La gravedad es un valor constante, lo puedo sacar. ¿La temperatura es constante? No. ¿Por qué? Porque estamos en zona gradiente. Entonces, la T no la puedo sacar, pero lo demás sí. Integramos este lado, me quedaría logaritmo natural de P a P1. ¿Sí? Perfecto. ¿Y eso es igual a qué? Sería igual a lo que puedo sacar de la integral, menos G0 entre AR
por la integral de dt entre t. Y mi intervalo de integración sería el superior t y el inferior t1, porque son temperaturas diferentes. T entre t1. Excelente. De aquí ya está bastante sencillo. Esta integral es exactamente la misma que acabamos de hacer de este lado, que es el logaritmo natural de t, evaluado de t, y el inferior sería t1, por lo que tengo que el logaritmo natural de p a p1 es igual a menos g0 entre AR, y la integral de ese lado me queda como por logaritmo de t a t1. Excelente, excelente. ¿Qué voy a hacer? Voy a expresarlo como Euler, para quitarme los logaritmos. ¿Qué hago? Para empezar, antes de hacer lo de Euler, voy a resolver, que me quedaría, usando la misma lógica del video anterior, me quedaría P entre P1. ¿Por qué? Porque sería P menos logaritmo natural de P1, leyes de logaritmos, logaritmo natural de algo menos logaritmo natural de otra cosa, lo puedo expresar como un cociente, como una división, por eso es P entre P1, y de este lado me queda igual a menos G0 de AR, y logaritmo natural, misma lógica, logaritmo natural de T entre T1. ¿Por qué? Me queda logaritmo natural de T menos logaritmo natural de T1, como es una resta de logaritmos, lo puedo expresar como un cociente, T entre T1. Excelente. Ahora sí, en este paso, voy a hacer lo de Euler para quitarme los logaritmos. Si aquí aplico Euler y de este lado aplico Euler, se me va y este lado se me va, pero este lado hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues bueno, observen esta belleza. Observen esto. E con logaritmo natural es sencillo, trivial, P entre P1. Pero este lado, observa cómo los exponentes se están multiplicando. ¿Estás de acuerdo conmigo que si tengo 5 a la 4 por 5 es lo mismo que escribir 5 a la 4 y todo eso elevado a la 5? ¿Por qué? Porque 5 por 4 es la forma de resolver, es una propiedad de exponentes. Acá voy a usar la misma lógica. Entonces tengo Euler elevado a la logaritmo natural de t entre t1, y esto, como se está multiplicando por esto, lo puedo expresar como el exponente del logaritmo. Entonces lo puedo expresar como esto a la menos g0 entre AR. Parte de esta propiedad. Si no entiendes, te invito a ver al profe Alex en YouTube y con él vas a ver precisamente esto. Pon leyes de exponentes en álgebra y te va a salir una explicación de esto. Fue exactamente lo que hice acá. Y aquí Euler con logaritmo se va y me queda que P entre P1 es igual a Euler y logaritmo se va, T entre T1 entre menos G0 entre AR. Perdón, entre no, elevado. Y esta, señoras y señores, es el comportamiento de mi presión en la zona gradiente. Y ya, concluimos. Pero esta cosa no acaba aquí. Denme un segundo para cerrar la puerta. Dejen ver si se ve en el video. Sí, me parece que sí. Perfecto. Ya vimos el comportamiento de la presión. Ahora hay que ver el comportamiento de la densidad, que podríamos creer que va a ser igual, como en el caso anterior, pero no. ¿Por qué no? Porque recuerden que lo que hicimos en el paso anterior fue con la ecuación de estado, que es la siguiente: P es igual a ρ RT entre P1 entre ρ1 RT1, ¿no? Entonces me quedó la siguiente igualdad. Me quedó que P entre P1 divido miembro a miembro, ρ entre RT entre ρ1 entre RT1. Pero en este caso T no se va con T1, por lo que P entre P1, que es este lado de mi ecuación que obtuve para la presión, que es su comportamiento en zona gradiente, es esto, ¿no? Coinciden conmigo que R se va con R. Entonces me queda que P entre P1 es igual a ρ entre ρ1 por T entre T1, ¿sí? Entonces, en esta ecuación voy a sustituir esto. Voy a meter esto
en lugar de P entre P1 y me quedaría en un segundo. Ok, ¿qué me quedaría aquí? Deje muevo un poquito esto. No te vayas a mover, y ahí ya te ves, hijo. No, puta madre. No hay pedo. No, entonces acá voy a sustituir este P entre P1 por esto, ¿va? Entonces me va a quedar que ρ entre ρ1 por T entre T1 es igual a T entre T1 elevado a la menos G0 entre AR. ¿Sí? Perfecto. Quiero despejar ρ y ρ1, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es, este que está dividiendo pasa multiplicando, este que está multiplicando pasa dividiendo, que me quedaría, bueno, ρ entre ρ1 es igual a T entre T1 elevado a la menos G0 entre AR por T1 entre T, ¿no? Y observen esto, este T1 entre T lo puedo reescribir de la siguiente forma: T entre T1 a la menos 1. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que tenga la misma base. Por propiedades de exponentes, si tengo un 5 a la 2 y un 5 a la 3, puedo poner 5 a la 5, ¿no? Se suman los exponentes. Es exactamente la lógica que tengo aquí. Y como no tengo la misma base, lo reescribo de una forma que me conviene para poder sumar las bases. Entonces me va a quedar que ρ es igual a entre ρ1 es T entre T1 elevado a la menos G0 entre AR. Perfecto. Y esto lo reescribo como T entre T1 a la menos 1. ¿Y aquí qué hago? Pues bueno, ya es la misma base, puedo sumar los exponentes. Me quedaría menos G0 AR menos 1. Perfecto. Entonces me quedaría ρ entre ρ1 es igual a T menos T1 elevado a la menos G0 entre AR más menos 1. ¿Sí? Eso fue exactamente lo que hice. Pero observen aquí cómo puedo factorizar un menos en el numerador para que me quede más simple, ¿no? Entonces me va a quedar que ρ entre ρ1 es igual a T entre T1 multiplicado por G0 entre AR más 1. Menos, más, menos. Señoras y señores, lo que acabamos de hacer es deducir el comportamiento de la densidad para zona gradiente. Y ya con estas fórmulas pueden resolver todos los ejercicios que deje Ferrer en el examen. Eso es todo. Muchas gracias.